Y vamos a dedicar este bloque a otro músico un músico que es un ícono, como la representación, como el símbolo para mucha gente en la música clásica, y que es Ludwig van Beethoven. ¿Quién no tenía, por lo menos en la época en que yo era nene, cuando la clase media chilena tenía bastante más cercanía a la cultura que hoy? Esa es la realidad. Y leían, tenían biblioteca, y los amantes de la música no solían tener en alguna parte un busto, podía ser muy chiquitito o más grande, un busto que ya es un ícono, todos lo han visto, de Beethoven. Un busto donde todos los rasgos de Beethoven, por supuesto, eran presentados de una manera exagerada, una cabeza muy abombada, con una tremenda frente, la melena al viento. La verdad, por lo que se ha visto, por lo que sabemos, por los cuadros que hay de Beethoven y la mascarilla mortuoria, no ni tenía la cabeza tan grande, ni la frente tan grande, ni todas esas cosas, pero estos bustos de músicos, no solo de Beethoven, sino que de los demás que se hicieron, tienen son un poco como caricaturas, son para expresar un concepto. En este caso era la idea del gran genio musical. Vamos a los datos básicos primero de Beethoven antes de entrar a ver qué significó en la historia de la música y por qué se llegó a constituir un poco así como la representación de la música clásica. Como ustedes saben, él es un hombre nacido en el siglo XVIII, nació en diciembre de 1770, me parece que nació en Bonn, pero no estoy seguro, y murió en 1827. Y fíjense usted, un poquito más que hubiera vivido y habría podido ser fotografiado, porque precisamente ese año 27 estaban empezando a desarrollarse las primeras fotografías, ¿no? Estaba desarrollándose la tecnología de la fotografía. Es una figura que llegó a ser muy representativa por el papel que le tocó jugar. Si hubiera nacido antes, habría sido un músico más, un gran músico, pero un músico más de todo un batallón de músicos que estaban trabajando dentro más o menos del mismo contexto social, cultural y musical propiamente tal, que el periodo clásico puro, donde hay figuras como Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y otros muchos más, Johann Christian Bach, que son varios de los hijos de Bach que se dedicaron a la música, músicos italianos, qué sé yo, y que compartían, podían ser unos más geniales que otros, Mozart y Haydn los más geniales, pero compartían ciertos protocolos, ciertas estructuras musicales, ciertos manierismos, si ustedes quieren, ciertas costumbres, y compartían cierto público también, o sea, quiénes eran los que escuchaban su música y quiénes eran quienes financiaban su música. Como ustedes saben, Haydn, por ejemplo, gran parte de su vida fue un empleado de una familia rica húngara, los Esterházy. Era un criado, literalmente. No era muy distinto al cocinero. Mozart, al principio de su carrera, también dependió de un ricachón, en este caso un príncipe de la iglesia, el obispo Coloredo o el arzobispo, no me acuerdo cuál era su cargo, después de lo cual él se independizó, pero había todo un mundo que compartían estos músicos de la época clásica, de la época de la generación previa a Beethoven. Beethoven, en cambio, es un músico de transición cultural, social. Estaban pasando cosas en Europa, estaban pasando mientras Beethoven vivía, y es una figura de transición entre lo que podríamos llamar este mundo clásico que acabo de describir y lo que vendría muy poco después de Beethoven, que es el romanticismo musical representado dentro de la música llamada clásica por Schubert. A él le tocó, él compuso mucho, como todos los genios, era prolífico, compuso, como ustedes saben, 9 sinfonías, 5 conciertos para piano, 1 concierto para violín, 32 sonatas para piano. Las 32 sonatas para piano suele ser como la grabación clásica de los grandes pianistas, ¿no? Una caja con 3, 4 CDs para las 32 sonatas, 16 cuartetos para cuerdas, los últimos de los cuales ya anuncian música muy adelantada, misas, ópera, la ópera Fidelio, un montón de música. Y como les decía, nació en el año 70 en Bonn, efectivamente, y
Tuvo en un momento dado por un tiempo de profesor a nada menos que a Joseph Haydn, pero no estuvo mucho tiempo con él. Después, en algún momento, Beethoven, que era un hombre de no muy buen carácter, que digamos, dijo que no había aprendido nada de Haydn. Después les voy a contar qué pasó al final. En realidad había aprendido un montón de cosas, pero lo que ocurre es que Beethoven, como músico de transición, como músico que ya venía después, eso es muy importante para un artista, cuando viene después de otros que ya han desarrollado una manera de hacer arte, el artista de verdad que quiere ser creativo se ve casi en la obligación de generar algo diferente, no quiere repetir lo hecho por Mozart, por Haydn, y Beethoven introdujo una serie de importantes revoluciones en el arte de la composición musical. Sus sinfonías son totalmente distintas o muy distintas a las de sus predecesores en su estructura, en el número de movimiento, en la forma rítmica, en la manera como desarrolla el tema. Hay una película que yo les recomiendo ver, que ustedes pueden encontrar en YouTube. Lamentablemente ya ustedes adivinarán lo que les voy a decir, no me acuerdo el título, pero ustedes pueden buscar YouTube poniendo ahí Beethoven, Haydn, película, qué sé yo, van a llegar. Es una película que trata de, y ya van a ver por qué se las cuento, trata de el ensayo y estreno en sociedad, digamos, más bien un ensayo con gente presente en un salón de un palacio, de la sinfonía, me parece que es la pastoral, bueno, una sinfonía de Beethoven, puede haber sido la heroica, y está ensayándola y pasan cosas. El compositor tiene una polola o quiere casarse con una niña de sociedad que le dice que no, mientras están los músicos tocando. Todo transcurre mientras está tocando una orquesta de verdad, que están por supuesto vestidos como músicos del siglo XVIII o principios del XIX, pero y en un momento dado, cuando está la orquesta sonando, cuando están tocando un movimiento, creo que es la heroica, va subiendo la escala, viene subiendo la escalera de este palacio en dirección al salón donde está la orquesta con Beethoven y con una serie de príncipes y notabilidades que están escuchando este ensayo. Viene subiendo nada menos que Joseph Haydn. Y Joseph Haydn empieza a escuchar esta música y se queda detenido a mitad de escala y cierra los ojos, como diciendo, ¿qué es esto? Y respira profundo. Y después, cuando entra a la sala donde está el ensayo, se interrumpe. Haydn era una gran personalidad musical, todos lo van a saludar. Y Haydn le pregunta a Beethoven la siguiente cosa en francés: ¿Quel est le sujet? ¿Cuál es el tema? Y a eso quería llegar. En la música clásica, la música que componía Haydn, Mozart y los demás, ustedes podían encontrar fácilmente la estructura de un movimiento cualquiera por el tema. Había un tema es simplemente una figura melódica, normalmente una figura melódica con una cierta estructura armónica y rítmica, que es la base del desarrollo del movimiento. Por supuesto, no es que se repita eternamente el mismo tema, el tema es variado, es la forma sonata que se llama, tema con variaciones. De pronto hay un puente que va a un segundo tema muchas veces, pero que es un pariente del primero, de forma que, o puede haber dos temas distintos pero que tienen una ligación musical. Entonces, uno puede seguir con cierta facilidad, por así decirlo, lo que está pasando en ese movimiento. En el caso de Beethoven, no es que no haya tema, por supuesto que hay tema, pero es bastante más sinuoso, más ambiguo, y a veces casi se podría decir que no hay tema. La música va fluyendo, va pasando de una cosa a otra sin necesidad de estructurarse en función de ese tema melódico inicial. Entonces, por eso que Haydn se quedó perplejo y preguntó, ¿quel est le sujet? ¿Cuál es el tema aquí? Es una música que tiene otros colores, combinaba de otra forma los instrumentos, eso es muy importante, cómo se orquesta una pieza musical. Y por esta suma de cambios, como lo vamos a ver, voy a ponerles un pequeño ejemplo, en la música de Beethoven se expande, se emana un espíritu, una sensación de algo completamente distinto a todo lo que se había escuchado antes. Es como que era otro mundo que estaba apareciendo, y efectivamente de eso se trata. Europa entera estaba comenzando
terminada ya la Revolución Francesa, el acceso de masas presionando por todas partes a las viejas estructuras del ancien régime, del viejo régimen monárquico. Había otro viento que corría, por lo menos a nivel cultural, aunque todavía no hubieran otras revoluciones que ya vendrían más adelante en Europa, de las cuales Beethoven no tuvo idea porque murió antes. Había otro aire, y la música de Beethoven es eso, es algo nuevo que se abre, no elimina, no ningunea todo lo que vino antes, por supuesto que no, pero es algo nuevo, es como una aurora. Esa es la música de eso es una parte de las novedades de Beethoven en lo musical. En lo profesional es también novedoso porque es, por así decirlo, el primer caso de un compositor freelancer, que no depende en ningún momento no depende como empleado, como criado de nadie. Él naturalmente tiene una clientela, pero no tiene amos. Tiene una clientela que son, por supuesto, no es doña Juanita, son príncipes, son, qué sé yo, gente de recursos que le compra, que le encarga, así se hacía, le encargan. También el propio Haydn alcanzó a vivir eso al final de sus años, que le encargan. Llega un tipo con plata y le dice al compositor: quiero 6 cuartetos, y aquí está la plata. Y el compositor le pone un precio y el tipo compone. Y Beethoven estuvo todo el tiempo viviendo de esa manera. Él era un autor freelancer, tenía su departamento, componía, y los principales clientes, dicho sea de paso, no era simplemente el que compraba una música para decirlo. Por eso es que muchos grupos de música de los cuartetos se llaman los cuartetos tanto, y tienen un apellido que es el del que lo compró, y son identificados así. Otras veces el cliente principal eran las casas de música, o sea, los que en aquella época, cuando no habían registros de la música en directo, imprimían y vendían los scores, en la pauta. La música se vendía por escrito, en los pentagramas, ¿me entienden? Para que la gente en sus casas la pudiera tocar en el piano, donde fuera, o qué sé yo. Entonces había casas, la famosa Casa Artaria, por ejemplo, que compraba estas composiciones y las imprimía y vendía el paquete con la composición a los clientes. Porque mucha gente, con recursos de esa época, enseñaban a sus hijos, especialmente a sus hijas, música, o sea, tocar el piano como mínimo. Muchas personas cultas conocían, sabían leer un score y tocar un instrumento. Muchas reuniones sociales consistían en gente que se reunía a tocar un instrumento en un cuarteto, en un quinteto, grupos pequeños, por supuesto, y la gente que se reunía a escucharlo. La música era una cosa muy activa, no era meramente escuchar, era también tocarla. Entonces, Beethoven proveía música para estas casas musicales, y eso lo hace de él un músico distinto, desde luego independiente de los gustos del amo de turno en un momento. Por ejemplo, Mozart se separa de este amo que tuvo al principio, este obispo Coloredo, que era el que manejaba las cosas de la iglesia en Salzburgo, donde nació Mozart, porque en un momento dado ya no había ni una correspondencia entre los gustos de su amo y los gustos de Mozart. Entonces simplemente se mandó cambiar. Beethoven no tuvo que pasar nunca por esa situación. O sea, él vendía o le compraban los que le gustaba lo que él hacía, y eso era todo, no tenía que estarle mirando en la cara a nadie. Como ustedes saben, porque esto ha sido tema de infinitas películas y cosas, a Beethoven le empezó a pasar algo terrible, y es que empezó a quedarse sordo. Y hasta qué punto eso se asocia con el hecho que su música tardía, la música que ya empezó a componer cuando estaba quedándose sordo, cuando ya estaba sordo de frentón, hasta qué punto eso influyó en la naturaleza de la música que compuso, es muy difícil de discriminar. Obviamente que un músico profesional no necesita escuchar una nota en un piano para tenerla en su mente, pero también es posible que haya alguna pequeña diferencia en algunas ocasiones con algunos instrumentos entre lo que él está escuchando dentro de su mente y cómo realmente va a sonar ese instrumento. Digo esto porque en la música más tardía de él, por ejemplo, los últimos cuartetos, que siempre son puestos como la obra cumbre de la música de cuartetística, llamémosla así, de cuartetos de ese periodo, francamente Beethoven sobrepasa por todos lados las convenciones musicales de su época, y en algunos momentos sus cuartetos parecen compuestos ahora, literalmente, o compuestos por músicos del siglo XX.
yo creo que no tiene mucho sentido seguir hablando de Beethoven si no les pongo un pequeño ejemplo. Cada vez que se habla de la novena sinfonía de Beethoven, yo sé que todos instantáneamente piensan y lo asocian con una especie de cliché musical que es el cuarto movimiento, el himno a la alegría, donde hay un coro inmenso, que cantan al amor, a esto y lo demás, ya que a mí me parece que se me atravesó en el garnate hace mucho tiempo. No es la mejor parte de la novena sinfonía desde el punto de vista musical, no nos habla mucho de la música de Beethoven, es simplemente el cliché que se usan las conmemoraciones, los eventos de derechos humanos, o cuando se celebra alguna cosa, o una misa, no sé. Pero no, si ustedes quieren conocer a Beethoven, bueno, yo diría que el primer movimiento, del cual vamos a escuchar un pedacito nada más, porque es largo, el primer movimiento, precisamente la Sinfonía 9, les muestra quién es Beethoven realmente, qué impresionante es su música. Es una música bella, bella y fuerte, poderosa. Aquí aparece, entra por la ventana abierta este hálito nuevo que les digo que trae Beethoven a la música. Vamos entonces al principio aquí con una interpretación además de una tremenda orquesta dirigida por este amigo mío que es el director Mutti, un italiano muy simpático, muy divertido y muy talentoso. Vamos entonces a los primeros 5 o 6 minutos del primer movimiento que nadie conoce, porque todos conocen solo el último, de la última sinfonía de Beethoven. Ustedes ven, esto no tiene nada que ver con el himno de la alegría. Y a propósito de esta sinfonía, de la novena, esta sinfonía la estrenó en 1824, estamos hablando entonces a 3 años de su muerte, y ya estaba totalmente sordo, lo tuvieron que... Él la dirigió, los músicos en realidad tenían que dirigirse a sí mismos porque no escuchaba nada. Cuando terminó, un músico tuvo que darlo vuelta, ¿sí? Para que escuchara los aplausos que estaba recibiendo el público, no había escuchado para saludar al público. Él siguió componiendo, pero ya no podía tocar conciertos, no podía dirigir, no podía tocar el piano, que era una de sus fuentes de ingresos más importantes, pero siguió componiendo, a pesar de que en un momento dado, cuando estaba en enfermedad, cuando la sordera estaba avanzando, él tuvo ideas de suicidio, escribió pero después en un momento dado decidió seguir adelante, con valor, y siguió componiendo con este oído interno que tiene un profesional de la música, y compuso sus famosos cuartetos, estos finales, que son realmente arduos de escuchar, pero de enorme belleza. Anuncian los cuartetos de Béla Bartók, que los compuso más de un siglo después, alrededor de un siglo después. Es un hombre muy valiente, fue Beethoven. Fue también un hombre muy taciturno y muy asocial. No era un tipo que le gustara, digamos, la convivencia con los demás. En general es lo que sucede con personas de ese calibre, pero otros no. Por ejemplo, él era contemporáneo de Goethe, un genio en lo suyo, y Goethe era lo más sociable, se codeaba, yo no sé hasta qué punto lo hacía por una cuestión puramente utilitaria, pero Goethe se codeaba con la nobleza de su época y todo lo demás, y saludaba y hacía todas las venias de vida y por haber, y Beethoven se negaba a hacer todo eso. Se dio cuenta de una vez que andaban caminando por Viena, Goethe con Beethoven tomados del bracete, como se usaba, conversando, y de repente pasa un carruaje con el emperador, y por supuesto Goethe hace una tremenda venia, se inclina hasta el suelo, y Beethoven no, y dice, no, pues son ellos los que tendrían que saludar a nosotros somos los tipos que valemos aquí. Bueno, ese era Beethoven, era bastante gruñón, era un hombre de poca paciencia, pero no era un mal tipo en absoluto, era un tipo cariñoso, generoso. Tenía un sobrino que era una bala perdida. No es raro que pasen estas cosas, es muy difícil que el genio se herede o se reparta, aunque en el caso de Bach ocurrió, pero no en el de Beethoven. Además era un sobrino nomás, no era un hijo. Era un tipo cariñoso en el fondo, un tipo con buenos sentimientos, pero por fuera muy, muy, muy áspero, muy áspero. Y bueno, aquí estoy viendo una máscara mortuoria de él que no tiene nada que ver con el busto del músico que poníamos en la repisa, las chimeneas normalmente en esos años. A propósito de íconos, otro ícono aparte del himno a la alegría de Beethoven es el ta-ta-ta-tan, ¿no es cierto?, que ha sido empleado en un trillón de películas y todo el mundo sabe que esa es la quinta sinfonía, ¿no? El ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, ¿de acuerdo? Bueno,
Esa sinfonía, lo mejor que tiene es lo que viene después del ta-ta-ta-tan, la verdad. Pero esto nos lleva a otro tema, cómo en la vida de todos los artistas, obras que no son necesariamente lo mejor de él se convierten en íconos precisamente porque no siendo lo mejor están más al alcance del público. Les voy a poner un ejemplo que para mí es espantoso, terrible. El caso de Maurice Ravel. Todo el mundo lo asocia con lo peor que compuso, que es el bolero. El bolero es una porquería, que quieren que les diga. Es una obra casi hecha por un lunático, ¿no? Donde se repite como 500 veces el mismo ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Una tontera. La compuso cuando ya estaba con problemas mentales, de hecho, Maurice Ravel. Pero todo el mundo asocia a Ravel no con las exquisitas, el exquisito cuarteto que compuso, compuso un solo cuarteto, su música de cámara, sus conciertos para piano, su música sola de piano que es maravillosa, no, ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, el bolero. Beethoven, ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, y se acabó Beethoven. Y al pobre Mozart sí que lo reventaron. Acuérdense ustedes cuando salió ese criminal llamado Guardo los Ríos, tararán, 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 que un elemento que no es así, el metro rítmico de esa. Entonces, Mozart, que compuso de la música más maravillosa de todos los tiempos, tararán, tararán, tararara. A Bach, que es menos conocido por el público, menos mal, no lo han asociado con ninguna tontera. Y así, pues, y pasa con todos los artistas, estimado amigo. Picasso, ¿con quién lo asocian? Bueno, Picasso, como las artes plásticas son menos vistas por el público en general, no sé si lo asocian con algo muy específico, pero yo me imagino que inmediatamente piensan en Picasso con unos monos así con 4 narices y cosas así, con la era cubista de él. Y a Dalí lo asocian con el Cristo, ese mono que hizo de Cristo, así tomado como desde arriba, como de una cámara que está arriba de su cabeza, una toma cenital, como dicen aquí en la televisión. Los artistas, ¿para qué hablamos de Einstein? Einstein es asociado con M igual mc al cuadrado, nadie sabe qué significa, pero mc al cuadrado, y lo asocian con la bomba atómica que él nunca diseñó, ni construyó, ni planeó, ni nada. Él dio una idea en general de que se podía aprovechar la energía del átomo, otros hicieron la bomba, pero cada vez que usted ve una foto o un icono de Beethoven, atrás aparece el hongo de una explosión atómica. Es la suerte de estos grandes creadores que en su verdadera obra son inalcanzables por el público medio, entonces se les asocia como ícono a alguna cosa bastante simplona, habitualmente, que no es lo mejor, que a veces completamente distorsiona, como el caso de la bomba atómica con Einstein. Y podría seguir nombrando con quién asocian a Mark Twain, por ejemplo, el gran escritor norteamericano, con Tom Sawyer, ¿sí o no? Y al pobre Melville, bueno, ahí con más razón se le asocia con la famosa ballena blanca, pero ya hablamos de eso en otro programa. Y tenemos una pausita ahora, nos dicen, y luego volvemos con nuestro querido Ludwig. Después les doy el celular de él para que lo llame. A Beethoven, ¿qué les recomiendo yo para los que no han escuchado mucho más que el ta-ta-tan, ta-ta-tan, no, ese es el ta-ta-ta-tan? Bueno, esto inevitablemente, estimado amigo, yo no me puedo salir de mí mismo, no puedo huir de mí mismo, y probablemente lo que les voy a decir simplemente refleja mis gustos personales, pero ¿qué quieren que les diga? No me puedo poner en la cabeza de otra persona. A mí Beethoven me gusta por las sinfonías, voy a decirle las sinfonías que a mí más me gustan, ustedes verán, la primera sinfonía de las 9, la primera donde está más cercano todavía, le guste él o no, a Haydn. Dicho sea de paso, aquí les cuento una anécdota. Beethoven dejó de estudiar con Haydn en un momento dado y después decía cada rato que como mirando un poco a huevo, como hacen todos los artistas con otros artistas, sobre todo del pasado, mirándolos como algo anticuado, obsoleto. Pero fíjense ustedes qué emocionante esto. En 1805-6, un poquito antes que Haydn muriera, murió en Viena en 1806 me parece, hubo un gran concierto de homenaje para Haydn que organizó la Sociedad Vienesa, donde se tocó un montón de música de él. En esos conciertos francamente duraban casi todo un día, era como una teletón de música. Y asistió no solamente la crème de Viena, sino que asistieron también los artistas, los músicos, entre ellos Beethoven. A esa altura Haydn estaba medio, no paralítico, pero estaba bastante, tenía dificultades para moverse, estaba viejón, y entonces lo llevaron sentado en una silla, la llevó en anda, la entraron,
Y Beethoven, que estaba ahí, se acercó llorando a besarle la mano, como arrepintiéndose de todo lo que había dicho sobre Papa Haydn. Fíjense ustedes, o sea, él reconoció finalmente que estaba frente a un enorme genio de la música, que algo habrá sacado de él. Con Haydn, sobre todo, Beethoven aprendió contrapunto, que es una técnica musical súper importante en la música clásica. Ustedes saben lo que es el contrapunto. Dos líneas musicales que van contrapunteando una con otra, que van bueno, no vamos a entrar en esas cosas. En otras palabras, Beethoven reconoce al final de su vida que Haydn había sido un tremendo hombre. Bueno, la primera sinfonía me gusta particularmente, la 2 también. De ahí me salto a la cuarta, 1, 2, 4. De ahí me salto a la séptima, octava y novena. O sea, dejo de lado la quinta, la tercera y la sexta. No es que sean malas o que no me gusten para nada, estoy diciendo las que prefiero. Hay otra música que es completamente distinta a todo lo demás que compuso Beethoven, que es un triple concierto para piano, cello y violín, si no me equivoco. Hay muchas versiones. Es una música muy seca, si ustedes quieren, árida. Es difícil hacer un concierto triple, cómo organizar la cosa de forma que los tres instrumentos estén cooperando y al mismo tiempo sean distintos. Es una música muy técnica, a mí me gusta particularmente. Después tenemos los cuartetos. Hay que empezar con los primeros. Si uno quiere llegar a entender la música de Beethoven bien, uno no puede partir por los últimos cuartetos más desarrollados, hay que partir por los primeros, que son, si no me equivoco, el Opus 18 de Beethoven. Son muy bonitos, son bastante clásicos, pero está ahí, ya se nota la mano de este maestro que trae algo nuevo a la música. Y los conciertos para piano, bueno, ustedes saben que nuestro querido y gran músico Claudio Rao fue uno de los más grandes intérpretes, aclamado mundialmente, de los conciertos para piano de Beethoven. Son 5 conciertos. El último se llama El Emperador. Son música donde ahí está Beethoven en su plenitud. El concierto típico de piano de un periodo ya entrando al romanticismo, donde hay como un titán luchando contra el mundo, el pianista contra la orquesta, una cosa, el hombre solitario con el pelo al viento en medio de la tormenta. Son muy distintos en ese sentido los conciertos para piano, que yo encuentro superiores, pero en fin, cuestión de gusto, de Mozart y de Haydn, sobre todo de Mozart en este caso. Yo partiría por ahí, yo partiría por la Sinfonía 1, que le tengo especial aprecio, la encuentro muy, muy hermosa. Ya es distinta a las sinfonías de Haydn y de Mozart, pero hay una relación todavía filial, familiar bastante clara. Y me quedan 2 minutos nada más de mi bloque técnicamente, así que lo vamos a dejar para... No tengo mucho más que decir. A Beethoven hay que escucharlo. ¿Qué más voy a decirles de él? Recuerden siempre, con Beethoven o con cualquier músico de estos, si estoy hablándole ahora, por así decirlo, a los auditores de este programa que no escuchan mucha música clásica o no han escuchado nunca, que vale la pena hacer el pequeño esfuerzo al principio de escuchar esta música hasta que entre en el corazón y en la mente, porque la recompensa es inmensa. Todo lo que usted haya escuchado hasta ahora de música popular le va a parecer lo que es, pues, simplemente una especie, es como comparar leer una revista de mono con leer una buena novela. Así que haga el esfuerzo, estimado amigo, porque va a ser recompensado. La música buena, la música clásica está al alcance de todo el mundo. Aquí no es necesario ser un genio ni tener un oído maravilloso. Cualquier persona que haga un pequeño esfuerzo para escucharla, que se concentre en lo que está escuchando, va